estás, hermoso ver. Hizo eso y lo estamos viviendo, hermano, se cumple, que donde quiera que este evangelio sea predicado, ¿qué? Amén. Pero ¿qué más dijo Jesús con todo eso, hermano? ¿Verdad? Dice que este evangelio va a ser ¿qué? Predicado, ¿qué? Esta palabra que muchos falsos profetas que se levantaron antes de Jesús, cuando eran ¿qué? Muertos o matados, el mensaje de ellos ¿qué? Se terminaba. Pero Jesús aquí está diciendo, ¿sabe qué? Después de mi muerte, voy a resucitar, este mensaje va a seguir siendo ¿qué? Predicado. Ay. Cuando Dios dice algo, hermano, se cumple. Lo que Dios te ha dicho a ti sobre tu vida, pase lo que pase, venga lo que venga, si Dios lo habló, Dios lo cumple, hermano. Porque Dios no dijo de hombre para que mientan ni se arrepienta. Si Dios te dijo algo, hermano, puede ser el año pasado, 5, 10, 15, 20 años atrás, hermano, si Dios lo habló, Dios cumple su propósito en ti y en mí. Algunas veces tenemos que decir, Señor, recuérdame lo que tú me dijiste. A Dios nunca se olvida lo que Él te dijo. Muchas veces tú y yo lo olvidamos lo que Dios nos ha dicho. Pero Dios siempre se recuerda. Muchas veces hay que decir, Señor, recuérdame qué fue lo que tú me dijiste. Porque cuando Dios te habla, cuando Dios te administra, hermano, toma la costumbre de ¿qué? Tomar nota y escribir. Y hay veces, hermano, que usted va a estar, si usted pone eso en la Biblia, en un lugar, tal vez en una ocasión usted va a ver y se va a tropezar con eso. Y Dios va a usar esas mismas palabras para ministrarle en ese momento. Y volverle a hablarle y recordarle. Pero a la misma vez va a curarnos, porque todo es en tiempo de Dios. Sí, esa es la Dios clave, le prometió hermano. a Abraham un hijo y recién a los 25 años Sí, se cumplió la promesa. Es que como hablamos que, yo no sé si fue la semana pasada o antipasada, vivimos una sociedad microondas y queremos que Dios sea ¿qué? Un Dios de microondas también, ¿no? ¿Y lo puede ser Dios? Sí. Pero muchas veces... Pero a veces no estamos preparados. Sí, amén. Muchas veces, es muy importante, hermano, mira lo que dijiste eso, porque muchas veces la bendición está ahí, pero tú y yo no estamos preparados para recibirla. Y Dios, no estamos, pensamos que estamos esperando en Dios, Dios está esperando en nosotros. Dios, ¿cuándo me va? Pero Dios dice, pero mi hijo, mi hija, te estoy esperando que tú estés preparado para recibirla. Amén. Ahí me hizo la oración de Habacuc, cuando Dios le dice, aunque tardare, va a llegar, ¿no? Sí. Esa parte donde Dios le habla, porque había un momento que estaba desesperado, Habacuc Sí, tantas sí. cosas y Dios le responde. Ajá. Y Jehová le dice, apunta, algo así, y no tardará, ¿no? Algo así, no me recuerdo Sí, bien, pero sí. dice algo así, no tardará y llegará. Aunque demore. Aunque demore, sí llegará, porque lo que Dios dice, hermano, Él está hablando sobre el profeta Habacuc. Usted puede leer la historia, hablar en uno de los profetas menores, llamados Habacuc, donde él se queja delante de Dios y Dios le responde, ¿verdad?, a sus quejas. Y lo que Dios le dice lo satisface, ¿no? Salva lo que Dios le dice. Pero Dios, ¿verdad? Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Pero muchas veces el tiempo de Dios no es el tiempo que usted y yo queremos, hermano. Y lo Para el desesperamos. tiempo no existe, entonces... Sí. Amén, hermano, amén. Amén que sí. Entonces nosotros somos que los desesperamos, hermano. Pero si Dios habló, hermano, hay que irnos. Dice la palabra, el salmista dio estas palabras. Pacientemente esperé yo en Jehová. ¿Okay? Pacientemente. Muchas veces, ¿verdad?, no tenemos esa paciencia, hermano. Amén. Seguimos, hermano. Ok, versículo número 10. Willy, versículo número 10. Acá. Judas ofrece entregar a Jesús. Número 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fueron los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se arreglaron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Número 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coma la Pascua?
Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síguele. Y donde entraré, decid al Señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto y dispuesto, preparar para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron a la ciudad. Fueron los discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Y qué? ¿Prepararon qué? La Pascua, ¿ok? El versículo dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes, ¿para qué? Para entregárselo, ¿ok? ¿Para entregar qué? ¿A quién? Porque los principales sacerdotes querían ser ¿qué? Querían matar a Jesús. Entonces Judas pensó, este es el momento oportuno, y fue donde ellos para decirle ¿qué? Para indicarles Quién era Jesús, ¿ok? Ahora, cuando usted lee los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y anotan los 12 discípulos, Judas Iscariote siempre es el último en la lista. Pedro siempre es el primero. Y de todos los discípulos, todos eran de Galilea, menos Judas. ¿Él era qué? ¿De dónde? What's his last name aquí? ¿Judas qué? En esos tiempos, hermano, no habían apellido. Usted era conocido por un arte o la ciudad donde usted venía o algo que lo señalaba, ¿sabes? Como Simón, ¿qué? El leproso, ¿qué? Porque era leproso, era conocido como Simón, ¿ok? All right. Simón, ¿qué? El fariseo. María, ¿qué? Porque venía, ¿qué? De Magdalena. ¿Ok? Entonces Judas Iscariote venía, ¿qué? De Iscariote, ¿ok? Todos los discípulos eran, ¿qué? Los 12 eran de Galilea menos él, ¿ok? Él entonces es el que coge, ¿qué? Para entregar, ¿qué? Para entregar, ¿qué? A Jesús, ¿ok? Para entregar a Jesús, ¿ok? Ahora, el versículo 11 y 12, ¿qué dice, Willy? Versículos 11 y 12. 11 y 12. Sí. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Ok, ¿cuántas monedas usaron? Aquí no lo dice, pero en otro evangelio nos dice cuántas monedas le dieron a Judas por entregar a Jesús. 30, ¿verdad? Como dijo el pastor, 30, ¿ok? 30 monedas, ¿ok? Entonces, el versículo 12 dice de qué, Willy? El primer día de la fiesta de los panes y levadura, cuando sacrificaban el cordero de Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? ¿Le hicieron qué? ¿Una pregunta a quién? ¿Estará bien usted y yo haciendo una pregunta a Jesús? ¿Es eso ok? Bueno. ¿Por qué no? Si usted no sabe algo, ¿está bien usted hacerle qué? Se le pregunta. It's okay. Dios no se va a enojar porque usted le hace una pregunta. Usted puede hacerle pregunta al Señor. Él no se va a enojar. Unas veces tenemos la idea que no podemos hacerle preguntas. Pero si usted no sabe algo, hermano, usted puede preguntarle. Ellos no sabían, pero Jesús le hicieron la pregunta. Jesús, ¿a dónde quiere que celebremos qué? La Pascua. ¿Ok? ¿Y Jesús qué? Les dice lo que hacer. Pero Jesús le dice que, bueno, síguele. ¿Qué es lo que Jesús le dice a ellos? 13. Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá el encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síguele. Y donde entraré, decid al Señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Ok. Entonces, otra palabra que Jesús le dice que va a haber qué. Un hombre cargando qué, un jarro de agua, y va a llevar qué, en casa de un hombre que tiene que el lugar preparado, ¿ok? Ahora, no sabemos ni los nombres de estos hombres. David no dice el nombre del hombre que cargaba qué, el agua, no dice el nombre del hombre de quién era la casa, ¿ok? Pero sin embargo, estos dos hombres, cuando usted y yo ni conocemos su nombre, eran dos personas muy importantes en la obra del Señor, porque sin esos dos hombres no se hubiese hecho la Pascua y la enseñanza que Jesús
le da a los discípulos que se encuentra en Juan capítulo 13 hasta el capítulo 17. Son 4 capítulos que Jesús le enseña a ellos mientras están tomando la Santa Cena. Nunca visita tener ¿qué? Esas enseñanzas. Esta palabra, hermano, que para el Señor todo el mundo tiene una parte. Para el Señor no solamente el pastor de la iglesia o el líder de la alabanza o el consejero de la iglesia son las personas importantes. Cada persona tiene que una parte en la obra del Señor. Estos 2 hombres no saben ni cuáles son sus nombres, Malvin. Y sin embargo, sin esos 2 hombres no se puede celebrar ¿qué? La Santa Cena, la Pascua. Ahora, una pregunta. Sí, hermano. He escuchado que bueno, el ki, ¿cómo se dice? ¿Ah? Aquí, la llave. No, La clave. bueno, vamos a utilizar la clave. De ahí fue el hombre que lleva el cántaro de agua y los discípulos tenían que seguirlo a él. Ellos sin saber los nombres de esas personas, la clave era que en aquel tiempo eran las mujeres las que buscaban los cántaros de agua. Y en ese momento quien va es ese hombre. Por eso que le dice sigue a ese hombre. Porque las mujeres, el hombre no era el que llevaba el agua en aquel tiempo, sino la mujer. Yeah, that's a good observation. I like it. That's very good, ¿verdad? That's Sí, señal. sí. Sí, sí. She's a keeper. That's very good. Very good, very good. Pero sí, es interesante, ¿verdad? Que Jesús te diga algo así. Con tanta gente cargando agua, y tal vez la razón fue porque, como dice la hermana, las mujeres eran los que cargaban agua y aquí ver un hombre cargar la agua, ellos saben, bueno, tiene que ser él. Pero lo importante es aquí que Jesús le dice a ellos, ni menciona el nombre de, ¿sabes lo que es? Pero ellos tenían tanta confianza en el Señor, en la palabra que Dios les dio, que no cuestionaban lo que Jesús le había dicho, sino que fueron, hicieron lo que Dios les dijo que hicieran, aunque ellos no tenían toda la información. Muchas veces Dios te dice a ti y a mí que hagamos algo, y tal vez no tenemos toda la información, pero Dios te dice, confía en mí, cree en mí, que yo te estoy dirigiendo. Aunque tú no tengas toda la información. ¿Y qué más? Sin estos 2 hombres, que usted y yo no conocemos sus nombres, sin ellos no tenemos las enseñanzas que tenemos en Juan capítulo 13, versículo 17, que Jesús le enseñó durante ¿qué? Estaban tomando ¿qué? La Santa Cena. Esta palabra, hermano, que en la obra, en el reino de Dios, todos jugamos una parte. No es que Dios tiene preferencia con este porque él es el pastor o él es el líder de alabanza o el consejero, lo que sea. Con Dios todos tenemos una parte. Todos tenemos algo que hacer. ¿Están conmigo? Todos tenemos algo que hacer, hermano. ¿Qué? En la cosa que, en la obra que del Señor. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, hermano? Yo tengo una pregunta sobre Judas. Sí. ¿Cuál fue la razón de que le quiso entregar a Dios o le entregó a Dios? ¿Ambición o porque lo que estaba leyendo yo y my YouTube channel? Hay dos escuelas, aunque en cuestión dicen que fue porque él se desanimó pensando que Jesús iba a traer el reino Israel, librarlos de las manos de los romanos, y cuando vio que Jesús no iba a hacer nada de eso, decidió ¿qué? Vender a Jesús. Otros dicen que la razón por qué lo hizo era porque él quería que entonces ahora Jesús se levantara al venir los sacerdotes para llevarlo preso. Se iba entonces a levantar y demostrar su poder y establecer entonces el reino con Israel. ¿Sabe? Él quería, y Don Juan se desanimó, dijo, bueno, este no es el que queremos que era, que nos va a libertar, lo voy a entregar. O pensó, hacer esto, yo puedo
hacer que Jesús se levante con poder y comience entonces a destruir a los romanos y libertar al pueblo de la mano de los romanos a los judíos. Entonces, nunca fue el dinero por la razón. No fue por nunca- causa del dinero, No, no. por porque Pero a veces hacemos puede énfasis Bueno, en también, el pues, también podía ser, pero... podría ser. Como él era el tesorero y estaba robando, Sí, bueno, lo vendo, pongo esas 30 monedas de plata que me dan en la bolsa, total a Jesús no lo puede matar. Pues ya cuántas veces había intentado matarlo, cuántas veces había intentado prenderlo. Entonces yo cumplo, pero si ellos no pueden prenderlo, ellos no pueden matarlo, yo repuse el dinero. sí. Porque dice que Judas era el que guardaba, era el tesorero del grupo. Y decía que Judas de vez en cuando sacaba dinero de la bolsa del dinero, ¿entiendes? La comisión se cobra. El 10%. Ok, pues entonces hay diferencias, pues por el dinero, puede ser que quería adelantar el paso de Jesús a ver si él se levantaba y tomaba el... Eso escuché, por eso quise aclarar, porque lo que escuché yo eso fue que él cuando escuchó que Jesús nos iba a liberarles Ajá. y ya estaba Jesús hablando de su muerte, Sí. cuando él escuchó eso dijo, entonces él no es el Mesías. Right, Él quería- pensó que no era el Mesías. Seguro. Y dijo, Ajá. este hombre no es. No va a ser No, lo nada. que pensamos. Y por esa razón es que Lo vendió. lo vendió. Yo O- pienso Ajá, que dime. Jesús sabía, siendo Jesús, ¿cómo no va a saber lo que iba a pasar? No sabía. Estaba preparado. No, él sabía. Pero eso era un hecho que tenía que suceder para él poder enseñarnos que no debemos preocuparnos por ninguna preocupación, porque él siempre va a estar ahí, no porque lo entregaron o lo mataron, sino que él se murió, estuvo en la cruz y resucitó. O sea que él siempre, aunque esté muerto, va a estar ahí para nosotros. No debemos, por eso no debemos temer a ningún problema. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero yo creo que también ese es el plan que tuvo Dios contra nosotros por salvar a la humanidad. Eso ya estaba planeado eso. Sí, sí. ¿Entienden? Eso tenía que suceder porque por eso vino Jesucristo por nosotros. Entonces, todavía sino que a veces nosotros los humanos, nuestra mentalidad, Queremos buscar somos lo más incrédulos, siempre. entonces, y también digamos la razón de que a veces te dice, por ejemplo, que acaba de decir que para levantarse, para que ellos vean, pero ahí está, porque si tú ves, crees, pero él quería que tú tengas fe sin ver. Amén. Y más adelante, ¿verdad? Vamos a ver cuando Jesús resucitó, le dice a Tomás, venga a aquellos que Exacto. creen Amén. y no ven, ¿no? Perdón. Ahora, poniendo el punto de Willy, Ajá. pueden haber sido las dos cosas. Sí. El punto de él que veía que no se iba, que no lo iba a liberar, por así Amén. decir, pero a la misma vez, si ya en la Biblia dice antes que él sacaba de la bolsa, Sí. o sea, esa es una señal de que algo de dinero, o sea, pueden ser las dos cosas. Sería, eso Él por un sería. lado era que le gustaba ladrón, por así Amén. decir. Amén. Y lo otro, que bueno, total, yo soy así, pero evidentemente este no nos va a salvar, no nos va a liberar. Amén. O sea, pueden Pero ser las dos también cosas. está, Sí. no nos va a salvar, no nos va a liberar. Si muere, van a venir a que le rinda cuentas. Sí. Y hay bastante en la bolsa, tenemos que Negociar. revelar. Hay un montón de... Todas esas hipótesis me podrían llevar a mí a pensar de que entonces Judas no estaba en los planes de Dios. Claro que sí. No, Judas estaba en los planes de Dios. Porque vamos a pensar de que él tenía el libre albedrío, que era lo hacía por dinero, o porque lo hacía por poder. Si yo estoy con Jesús y Jesús se revela y demuestra todo su poder, aleluya, yo estoy al lado de él, soy su brazo derecho. Si yo soy junto a Jesús y nos levantamos y lo vendo y recibo más dinero, yo soy el brazo derecho, yo soy el que maneja todas las cuentas. Entonces, ¿y dónde está el plan de Dios que lo utilizó? Tú vas a estar aquí, quieras o no quieras. Mira, por eso nosotros estamos haciendo muchas cosas, pero por eso tenemos que creer en esto. Y esto es todo, entonces yo sé, hacemos cosas diferentes, porque ahorita, digamos, tenemos nuestras versiones, ¿no? Pero la realidad es como es la palabra. Y creamos lo que dice, o sea, es así, así es. Amén. Feliz la palabra. Tío, diles otra vez lo que usted acaba de decir, el punto. Bueno, voy a tratarlo de decir de la misma forma, pero estos análisis me hacen pensar de que estoy haciendo un raciocinio muy carnal. Y lo estoy apartando de mi mente, de mi sentir,
lo que el Señor había planeado para que Jesús fuera el Cordero de la Salvación. Porque si le voy a dar el crédito a Judas de que él estaba en su mente muy aparte del designio de Dios para manejar las cuentas y estaba sacando su proyecto, dijo, si lo vendo, tengo dinero. Y si él se revela y tomamos a los romanos y gobernamos con todo su poder, yo soy su brazo derecho, tengo poder y tengo dinero. Entonces, él está haciendo su plan y el designio de Dios no está sobre él. Él está ahí porque llegó. Porque él quiso acercarse a... ahí él, si tiene poder, me va a dar de ganar. O sea, él está muy O aparte sea, es de... verdad que él estaba cerca de Jesús físicamente, Físicamente. pero relacionalmente estaba lejos. Pero Jesús sabía todo lo que él pensaba, todo lo que él hacía. Por eso yo digo, no lo puedo pensar yo de que él estaba muy alegremente frotándose las manos. Por los lados puedo ganar. Ajá. Él tal vez pensó así, que por los dos lados puedo ganar. Sí, pero por eso le digo, pero él estaba bajo el plan de Dios. No lo puedo apartar. Yo no me puedo poner fríamente a calcular de que él tan solo pensaba por sí mismo. Yo siempre lo pongo bajo ese destino que el Señor lo había utilizado a él para que esté al lado de Jesús y sea el indicado en entenderlo. O sea, pero la cosa es que él tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hizo. Una pregunta, porque ahora estamos hablando de esto. ¿Quién sabía todo? ¿Jesús o Dios? Dios. Porque verás, estamos hablando aquí, ¿no? Si Jesús, que supuestamente sabía todo, Amén. como estaba diciendo que cómo es posible que Judas haga todo esto. Recuerda Bueno, que más adelante, Willy, no vamos a poder entrar ya hoy, pero más adelante, ¿se acuerda que Jesús dice, el que toma, ¿verdad? El que mojara el pan Conmigo, ese me va a entregar. ¿Entiendes? Jesús sabía lo que Judas so I'm iba a thinking that hacer. he's getting information from él no God. hubiese entregado lo Porque que te acuerdas que él Jesús necesitaba era información. 100% hombre y y Dios. 100% Pero mira Dios. esta pregunta, mira. Si Jesús sabe, entonces ¿por qué Jesús pregunta cuando está muriéndose, why are you forsaking me? Porque me If he already knows, if he knows that is his destiny to save the world, why does he ask that question? It doesn't make sense to me. Okay. If he knows, si él sabe que tenía que morir para salvar a los hombres, al mundo, ¿por qué pregunta a Dios, why are you forsaking me? Porque me desampararon. Él dice, Elí, Loba Sabatani. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Exactamente. Si él sabía que es el destino de él. Y vamos, okay. Maybe he doesn't know. The guy who knows is God, Okay. right? Not in the human flesh. Y I don't know. con esto vamos a terminar. Yo pienso que es porque Dios a él le quita toda la paz que podía tener él como Dios, como hijo de Dios. Él sabía todo y lo vivía y vivía porque sabía que era Dios. Pero cuando le quita eso, se aleja Dios de él, se vuelve netamente humano, carne. Y es ahí donde le reclama. Con esto vamos a terminar, ¿ok? Está bueno esto. Jesús, ok. Jesús está en la cruz del Calvario. Es la única vez en toda la vida de Jesús que él llama Padre Dios. En toda la vida de Jesús lo llamaba ¿qué? Padre. Pero en esa ocasión, en la cruz del Calvario, cuando él representaba el pecado de la humanidad, lo llamó Dios. Porque a donde está pecado, por ejemplo, todos somos hijos de Dios a través de la creación, pero todos no somos hijos de Dios a través de la redención. Juan capítulo 1 versículo 12 dice, y todo aquel que recibió a Jesús como el Señor y Salvador, Dios le dio la potestad de poder ser llamados hijos de Dios. Pues entonces todos somos hijos de Dios a través de la creación, pero no todos somos hijos de Dios a través de la redención. Solo que reciban a Jesús como Señor y Salvador personal, puedo llamar a Dios ¿qué? Padre.
el ser humano que no recibe a Dios, a Jesús como Señor y Salvador personal, no puede llamar a Dios Padre, solamente lo puede llamar ¿qué? Dios. Jesús en la cruz del Calvario, en ese momento que se oscureció, representó que el pecado de la humanidad. Dios siendo un Dios santo, ¿qué es lo que separa Dios del hombre? El pecado. Jesús siendo pecado en ese momento, representando pecado, no podía llamar al Padre Padre, tenía que llamarlo ¿qué? Dios. Y eso porque dice, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Porque en ese momento él representaba ¿qué? El pecado de la humanidad. Y Dios, sí, representa. Entonces, eso por qué él dice, Dios, ¿por qué me ha desamparado? Nunca jamás en la vida de Jesús él llamó al Padre Dios, solamente en la cruz. En ese momento, cuando él estaba siendo representado ¿qué? Como pecado. Y el pecado que separa ¿qué? El hombre de Dios. Eso porque dice, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Porque esa fue la única vez que La el hijo... única vez que lo llamó Dios. No, es la única vez que el hijo sintió solo. Sí. Que no sintió Por- la presencia de su sí, padre. porque estaba representando pecado, Pecado. dejando nosotros saber que lo que nos separa a nosotros del Padre es que pecado. Eso porque el hombre que no recibe a Jesús como Señor y Salvador personal no puede llamar Dios Padre. Solamente lo puede llamar. Si uno estuviera ahí en crucificado, uno también va a decir, Dios, porque me has olvidado. Después No, de tanto pero te acuerdas, sufrimiento. Yubi, cuando él está al principio, cuando él Sí. está en la cruz del Calvario, él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ok? Pero en ese momento que se oscureció todo, ¿ok? Él en ese momento representó ¿qué? El pecado. ¿Ok? Y ese momento él no lo llama Padre, lo llama ¿qué? Dios. Porque el pecado, enseñando a nosotros que el pecado es lo que nos separa a nosotros ¿qué? De Dios. Lo que pasa es que cuando él le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, él todavía está mostrándonos esa relación de Sí. padre e hijo. Amén. Todavía Cuando estaba, cuando se hace pecado ya no hay manera de que Right. Dios Padre pueda No. conectarse con él. Porque él representa pecado. ya Sí, porque era lo un dice- hombre normal, Ahora natural. dice Dios. Era un hombre natural, normal, carne, pecado. Enseñanza, él quería enseñarnos a nosotros que el pecado es lo que nos separa ¿qué? De la relación. Entonces, el ser humano, eso es porque la gente dice, todos somos hijos. Solo los que reciban a Jesús como Señor y Salvador personal tiene la dicha, tienen la bendición de poder llamar a Dios ¿qué? Padre. Todo aquel que recibe a Jesús, Dios tiene la libertad, tiene la bendición de poder llamar a Dios ¿qué? Padre. ¿Ok? Amén. Answer right? Good, well. Estamos bien, estamos aprendiendo algo, hermano. Ok. Hermano, pero ¿cómo? Usted dice por medio de la redención. Sí. Esa palabrita, ¿Qué significa? Redención dice redimir. Volver a nacer. ¿Ok? Esto, yo O sea, yo- perdí esto, ¿verdad? Usted, esto era mío, ¿ok? Y yo, ¿verdad? Lo perdí. ¿Ok? Vino Washington, le pagó a Gerardo lo que era. Gerardo dijo, bueno, esto cuesta 100,000 pesos. Vino Washington, le pagó ¿qué? Los 100,000 pesos a Gerardo y redimió ¿qué? Esto nuevamente para mí. Entonces lo que Jesús redimió fue ¿qué? Esa relación con el Padre. ¿Puedo, Pagó el precio, sí, hermano. ¿Puedo darte un ejemplo? Es como cuando vos vas a... no, o sea que el ejemplo yo lo Ah, sé, ah, ah. o sea, lo que yo, sino que a veces nosotros usamos otra palabra también, pero él dice que el único que puede, cuando está por medio de la redención, que está correcto, pero por ejemplo uno dice, pues, tú aceptaste a Dios, tú aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, sí, tú eres salvo, entonces estás también aceptando a Dios. O sea, es como, digamos, en otra forma de ver las cosas. Yo sé que él vino por el pecado de todito, Sí, entiendo sí. todo eso, o sea, él fue el que... Mira, Juan capítulo 1, versículo 2, ¿ok? Se lo voy a leer. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. O sea, yo no entendí, sino que yo digo esa redención, no entendía la palabra, ¿no? Pero Sí. yo sé que si tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, entiendo. Porque receta lo que Jesús pagó el precio. Dice que el pago del pecado es muerte, mas la dávida de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús pagó el precio del pecado de usted para que usted pudiera ser ¿qué? ¿Te acuerdas? Cuando Dios andó con Adán, el pecado separó ¿qué? A Dios de Adán, Adán de Dios. Jesús vino, murió en la cruz del Calvario para que Adán nuevamente, que usted y yo podamos tener ¿qué? Relación ¿qué? Con el Padre, nos redimió. Pagó el precio. El precio era ¿qué? Dice, Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Jesús derramó su sangre para que pudiera haber ¿qué? Perdón de pecado para usted y para mí. No, yo entiendo eso. Sí. Lo que pasa es que quizás lo que dice que no lo puedes llamar padre. O sea, eso, a eso que me voy. Yo entiendo Sí, ese sí. tipo de someter. Aquel que no recibe a para mí no Jesús. está bien. Sí, el que Yo no entiendo recibe. lo que usted me dice que no lo puedes llamar padre. Ahí, esa cosita es lo que yo quería Sí. Ajá. que nos explique un poquito Ok. más. Next. Que, o sea, que yo no lo puedo llamar, o sea, tú lo puedes llamar Dios, pero no lo puedes llamar padre. Porque dice, mira lo que dice, mas todos los que lo recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios, ¿ok? Otra versión dice, ¿ok? Mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Que creen que en el nombre de Jesús, ¿ok? Los que recibieron a Jesús, ahora pueden llamar a Dios Padre. Los que no reciban a Jesús no pueden llamar a Dios Padre porque no tienen relación. La única manera que usted y yo podemos tener relación con Dios es a través de su Hijo Jesús. Creo que atrás lo que cuando... ¿Me expliqué bien, hermano? Mucho tú Cuando tú dices, cuando tú conoces a una persona por primera vez le dices usted y después cuando ya tienen relación se dice tú. No, o por ejemplo, cuando tú... Pero hay muchas personas, hay muchos que creen. Sí, hasta el diablo cree. Pero porque eso, ¿Entiendes? ¿te acuerdas? Pero Ajá. ahí es que yo, a ese punto es que... Ahora, hermano, ¿verdad? ¿Te acuerdas en cierta ocasión que Jesús le dice a los discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie que viene al Padre sino por mí? Exacto. Entonces, sin Jesús no se puede llegar al Padre. Exacto. Entonces, aquel que no recibe a Jesús no puede llamar al Dios Padre, porque solamente a través de Jesús se puede llegar al Padre. Sin Jesús es Dios, con Jesús es Padre. Sí, yo creo que la palabra redención casi se compararía con la palabra comprar. Yo creo que Jesús Sí. es comprar. Es- Jesús nos compró a nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, Jesús nos está comprando por medio de la sangre que Él nos derramó. Y él en realidad volvió a comprar, porque nosotros ya le pertenecíamos. Por eso es cuando tú... ¿Cómo es cuando vendes algo que estás... Lo empeñas, ahí está. Cuando yo empeño esta alianza, porque no tengo dinero, por lo que sea, pero trabajo porque lo quiero, esto era ya mío, pero volví a trabajar para poder ganármelo. Así era Dios. Éramos de Él. Nosotros nos apartamos y Él que murió de vuelta para volver a comprar algo que era ya suyo. Con respecto a lo de Padre y Dios, tu hijo, por ejemplo, no puede llamar padre a Él. A menos que me vea con la sultana. Porque es tu hijo, no es de hijo de él, ¿me entiendes? Entonces, muchos pueden decir padre a Dios, pero en realidad no tienen una relación. O sea, yo entiendo lo que tú quieres decir. Lo que explicó acá Pastor es, ok, nosotros todos decimos Dios, y algunos también lo llaman padre, pero no tienen ninguna relación. O sea, pueden decirle padre, pero en realidad no hay eso. Hasta que tú no lo aceptas como tu Salvador, entonces ahí recién es donde tú puedes decir, ¿sabes qué? Puedo ir al Padre porque Él me va a escuchar. Por si acaso, ¿Estamos bien, hermano? por si acaso dice una definición, dice, redención literalmente significa comprar de nuevo. Se aplica al pago para obtener de la libertad de un esclavo o cautivo, o bien para volver a adquirir o recomprar algo que se ha vendido. Perdimos la relación en el huerto del Edén cuando Adán pecó, ¿verdad? Perdimos la relación, pero con Jesús volvemos a tener ¿qué? Lo que habíamos perdido, que es relación. Gerardo, ¿quieres decir algo? No, nada más eso, creo que fue la parte cuando usted dijo, todos somos
Hijo de Dios. Ajá. Y ahí, claro, y ahí fue la parte que no, Por genealogía son las hijas de Dios. claro, pero no todo. A través de la redención, a través de Exacto, ahí Jesús. fue claro, Amén. Aunque Él pagó por todos, Sí. somos nosotros los que tenemos Sí. que aceptar Aceptar el el don. pago. real, Decirle, Pablo. sí, you know what, sí, lo quiero. Alright. Él está ahí. Alright, so muy interesante porque es la única vez que Jesús llama a Dios Dios. No lo llama Padre, porque representaba pecado. ¿Estamos conmigo? Versículo 14. No, Dios. Bueno, hermano. La idea era de ir a 31 al día, pero no se pudo. No sé, no sé. Pero hermano, ¿sabe qué? En esta cena, ¿ok? De Jesús, es la última vez que Jesús está con ellos. ¿Ok? Es la última cena, es la última vez que ellos están, ¿qué? Juntos con él. ¿Ok? Y la semana que viene, hermano, entraremos entonces en la Santa Cena y vamos a aprender cómo los judíos hoy en día, que no han recibido a Jesús como Señor y Salvador personal, como ellos celebran la Pascua. ¿Ok? Amén. Willie, want to give us some questions? Oh, you want the question? Yeah. Real quick, yeah. Yo iba a pedirles algo, pero está bien, mejor las preguntas. ¿Qué No quería, porque como estaba grabando ya en Facebook y yo perdí la canción de alabanza, quería ver si podemos repetir la canción antes de irnos para Llegaste grabar. tarde, te la perdiste. Está bien, no digo, ¿no? Voy a cantarlo solo y otro solo. Es un Dios de orden. Él puso las reglas y las quiere romper. Somos humanos todos. Es que está bueno, es que está bueno. Ok, empieza la pregunta. La pregunta. Verá, rapidito. Pero estas preguntas van hasta capítulo 31, si no se puede contestar también. No va a llegar hasta el No, yo digo, pero no sé dónde paro, pero la primera pregunta es... Está el 6, está el 6. Hasta el 6, ok. La primera 6 preguntas. ¿Qué querían hacerle a Jesús los principales sacerdotes y los escribas, pero decidieron no durante la fiesta? Querían matarle. Número 2. ¿Quién derramó la mujer sobre la cabeza de Jesús? Perfume de nardo puro. Extra crédito. ¿Cómo se llama esta mujer? Hermano de Lázaro, ok, hermano de Lázaro. ¿Cuál era el apellido? Betania. María de Betania. Número 3. Sí. ¿Qué valor aproximadamente tenía lo que derramó esa mujer? En dólares, $18,000. Mira, si ese es un año de trabajo, estamos jodidos. Porque dijeron que esas 300 pesetas era como año de trabajo. 18,000, estamos jodidos. Ahora, Todavía no había llegado otro. Todavía no había llegado Trump al gobierno. Número 4. ¿Qué le dice Jesús a la gente que le critica a la mujer que derramó el perfume? Que la deje tranquila. Lo que ella hecho era para el sepulcro y iba a ser predicado en todo lugar que este evangelio sea predicado. Se va a hablar de lo que esta mujer hizo. Y la palabra era ungió. Ungió. Eso aprendí también, pero no estaba aprendiendo eso. Lo bueno de Willy que con eso está aprendiendo español también. No, Sí, no, estoy mejorando. Está haciendo buenas cosas. Cuidado, pastor, vengo ya. Número 5. ¿Qué le ofrecen a Judas los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús? Dinero. ¿No dijeron cuánto? No, sí, Dijeron dinero. Estaban pensando. ¿Qué dice No, Jesús? we can't, that's That's it, right? Sí, dos Okay. 5, sí. That's it, perfect. Número 6 otra cosa Listo. la semana que viene. Amén, hermano. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de terminar? ¿Estamos bien? ¿Estamos aprendiendo? Pero denos un adelanto, un chispito nomás de cómo lo Unos aprendió. cortometrajes. Un chispito nomás, sí, un Ok. poquitico. No todo. Ok. Los judíos hoy en día, cuando celebran, primeramente, la Santa Cena que usted ve del pintor Leonardo da Vinci, que él pinta, ¿verdad? A Jesús, ¿ok? Así, ¿verdad? Y todo así, prepararse una mesita preparado para la foto. Así no era, hermano. ¿Ok? Ellos eran una mesa y todos estaban, ¿qué?
alrededor de la mesa, no así como usted lo ve árbol. pintado Al alrededor, como árbol. usted ve de Leonardo da Vinci que pintó, ¿verdad? La Santa Cena del Señor. Usted Los lo ve míos así. están alrededor, si quieren. Ya son para fotos, Se sentaban así, o sea, a su costado, ¿ok? Pero almohadones, ¿sí? Los judíos, cuando ellos celebran, ¿verdad?, la Pascua, ellos dejan un asiento libre y una copa también llena de vino, y es para Elías, no Eliseo que está aquí, ¿ok? Es para Elías, ¿ok? Porque para ellos dicen que Malaquías dice que antes que venga el Mesías, Elías iba a venir antes. Entonces ellos, cuando celebran la Pascua, ¿ok? Lo que los discípulos celebran la Santa Cena, lo que ellos llaman la Santa Cena, cuando ellos celebran la Pascua, ellos dejan un asiento abierto por si acaso Elías llega. Y les sirven que una copa de vino también, por si acaso él llega. Entonces lo que ellos hacen es que al final, cuando terminan, un niño va y abre la puerta a ver si Elías va a entrar. Aquí estás, hermoso rey, te adoraré.